¿Qué tal amigos, amigas? Bienvenidos a una nueva edición de Mesa Política. Terminamos el año en medio de un proceso de reforma política luego de las elecciones, luego de la votación que se dio en el referendo en el mes de diciembre. Sin embargo, nos preguntamos si esta reforma política es la que necesitamos, es la adecuada o qué es lo que va a pasar más adelante en este proceso. Para conversar sobre ello estamos con Nicolás Lynch y con Alberto Adriancén, ambos analistas políticos y integrantes también del directorio de Otra Mirada, con quien vamos a hacer esta especie de análisis, resumen de lo que ha sido el año y que está cerrando precisamente con este tema de la reforma política. Nicolás, Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Buenas. Bien, empecemos por plantear la pregunta. Tú, Nicolás, habías escrito hace unos días aquí en Otra Mirada que esta reforma política no es suficiente, que se necesita hacer algo mucho más fuerte. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es el proceso que se debe seguir en este tema? Bien, primero lo has dicho, ¿no? El año 2018 ha sido un año en que se ha lanzado este proceso de reforma política. Entonces, la primera pregunta que nos hacemos nosotros, se hacen quienes nos escuchan y nos ven, ¿por qué una reforma política? Porque está en crisis el sistema de poder que teníamos en el país. Por eso es que se plantea una reforma política. ¿Qué sistema de poder era este? El sistema de poder que nace en 1992 con la Constitución que, primero el golpe de Estado y después la Constitución que imponen al año siguiente esa dupla Fujimori-Montesinos. Lanzan un proceso de constituyente luego de dar un golpe de Estado para quedarse. Pero encima de eso, la Constitución, fruto del llamado CCD, Congreso Constituyente Democrático, la someten a referéndum, pierden el referéndum y cambian los resultados. No hay que olvidar de eso. O sea, es una carta viciada de origen, tiene como fruto un sistema corrupto, que es el sistema que hemos tenido en estos últimos 26 años. Este sistema llega a un punto extremo de crisis y por lo tanto surge el reclamo de una reforma, un cambio de rumbo en el país. Esto es recogido parcialmente por el actual presidente Martín Vizcarra. Tenemos el referéndum, que es en buena medida una victoria democrática, y este referéndum nos hace ver que no solo son esos 3 o 4 puntos los que están en cuestión, que se planteaban en el referéndum, sino que tiene que ver con mucho más cosas. Es lo que he dicho, la crisis de este sistema de poder. Por lo tanto, entramos al 2019 como un año no solo de reforma política, sino creo yo, un año que va mucho más allá, ¿no? Un año de reforma constitucional. En el fondo, de cuestionamiento de lo que ha sido la estructura de poder, que si las fuerzas democráticas se disponen de una buena manera, puede llevarnos a un proceso constituyente y eventualmente a una asamblea constituyente, a un vehículo para hacer una nueva constitución, que creo yo que es la manera, no todavía de resolver, pero por lo menos de encarar para resolver los problemas de fondo de este sistema de poder, ¿no? Beto, ¿qué opinas tú de ese proceso de reforma y qué es lo que nos falta para poder avanzar? Fíjate, gracias por la invitación y feliz año para todos y todas. Yo creo que el sentido de la reforma tiene más de política que de reforma, en mi opinión, ¿no? ¿Por qué? Porque es una estrategia, un instrumento del presidente para mantener su aprobación y legitimidad, ¿no? Y además porque le permite mantener, cuando sea necesario, la presión sobre el Congreso, ¿no? Porque si no cumple, va a decir, porque si lees en estos días, ya comenzó a decir a la gente de los gobiernos regionales que si no cumplen, que tiene un papel prácticamente de señalar, digamos, ¿no? O el caso de los fiscales, que se queden. Está en una actitud y un comportamiento político que lo que le preocupa centralmente es cómo él, como figura central de la política, se mantiene con una alta aprobación y por eso ha creado esta reforma externa además, porque si te das cuenta de la composición de la comisión, yo no quiero discutir sus capacidades profesionales, qué sé yo, no tiene ningún vínculo con los políticos. Además, la reforma política está centrada en los partidos. Cuando Nicolás, no me podrá mentir,
la reforma política es más que los partidos, ¿no es cierto? O sea, y digo esto porque los partidos son el punching ball, pues, como también el Congreso es el punching ball, y eso le permite al presidente mayor grado de legitimidad si es que se pone recio en un momento determinado, ¿no? Entonces, ya comienzan a haber dificultades. Villanueva en un primer momento dice que se va a discutir la bicameralidad, hoy día ha dicho que no se va a discutir la bicameralidad, porque si se discute la bicameralidad, también se puede discutir la no reelección de los congresistas. Entonces, ¿en qué quedamos? O sea, desde el punto de vista, la reforma, porque yo lo que hubiera hecho como ejecutivo, hubiese invitado a los partidos, hubiera conversado con ellos, les hubiese anunciado que iba a crear una comisión, y sobre esa base creaba pues una comisión más o menos consensual. No hay ninguna agente de provincias en la convención, ninguna agente de provincias. Y un tema central de la política, de la representación, son las provincias. 15 gobiernos regionales están en manos de independientes, ¿no es cierto? Entonces, yo no quiero restar méritos a nadie, pero me parece que todas estas cosas que están haciendo aportan fundamentalmente a consolidar el liderazgo del presidente, pero no necesariamente a reformar profundamente las cosas. ¿Y no era necesario en todo caso tener una legitimidad, en este caso con el referendo, para que el presidente pueda continuar en todo caso con el gobierno, o pudo haber otros mecanismos de poder asentarse? El resultado del referéndum da para varios caminos hacia adelante. Uno es el que pretende Martín Vizcarra, actual presidente. Es lógico que si ha tenido la iniciativa y ha convocado al referéndum, pretenda un camino, ¿no es cierto? Cualquier actor político lo haría en sus zapatos, ¿no? Pero no es el único camino que puede salir de ahí. También hay fuerzas democráticas de izquierda que han apoyado este referéndum y que, creo yo, entendemos el resultado como un primer paso. Pero somos conscientes de que hay que ir por más, ¿no? ¿Qué hay que hacer para ir por más? Para empezar, este es un sistema político cerrado. No permite el registro de nuevos partidos políticos, criminaliza la protesta. O sea, los dos agentes fundamentales de democratización en el país están bloqueados. Una reforma política, lo primero que tiene que afrontar es el desbloqueo de esos agentes democratizadores, partidos y movimientos sociales. Si no los desbloqueamos, no vamos a conseguir nada, ni siquiera llevar adelante las reformas aprobadas. Este porcentaje de recolección de firmas para formar partidos sigue siendo una traba. Fundamental, o sea, además es un sistema obsoleto, un sistema que lleva a un estrangulamiento económico y a un estrangulamiento legal. Todos los que recogen firmas terminan endeudados y terminan enjuiciados, porque es imposible no tener una firma falsa, es imposible estar controlando absolutamente todo el universo del sistema de recojo. Y al mismo tiempo es un sistema que cuesta 7 u 8 millones de soles. Con menos no se recogen los 3 millones de firmas que se necesitan para conseguir las 800.000 que requieren. Entonces hay simplemente que dejar de lado el sistema de firmas y hay que pasar a un sistema de comités que lleve a la verdad representativa, a cómo funcionan las entidades que quieren registrarse, los partidos políticos. Y por otra parte, ¿cuáles son las bases de los partidos políticos? Los movimientos sociales. Si no, no hay relación con el universo social que se quiere representar. Y los movimientos sociales están básicamente reprimidos en este país. En este país el que reclama se le dice terrorista, ¿no? Entonces hay que terminar con ese terruqueo y hay que terminar con las leyes de criminalización de la protesta que en el Perú forman quizás uno de los expedientes más gruesos de América Latina. Esos dos elementos son claves para que se abra el sistema y para que afrontemos los graves problemas de representación que existen, ¿no? Este Congreso, con una mayoría fujimorista, rápidamente se desprestigia. ¿Por qué se desprestigia rápidamente? Tanto por la mala calidad de la gente llevada a la institución congresal, incluso las varias, vemos ahí grupos corruptos que llegan a ser representantes, como por el propio sistema que no permite que las mayorías se expresen y que los congresistas tengan los adecuados sistemas de control. Entonces, sobre la base de que se desbloquea el sistema de representación, hay que ir a un nuevo aparato de representación que tenga características distintas. No solo el tema de la bicameralidad, que a mí me parece importante, la restitución del Senado, sino también que la propia Cámara Política tenga las prerrogativas adecuadas, los representantes, los requisitos indispensables y que también los ciudadanos puedan controlar lo que hacen, ¿no? Pero esto sobre la base
de que movimientos sociales y partidos puedan existir. En este país están reprimidos. ¿El adelanto de elecciones continúa siendo una carta a ser utilizada o ya la descartamos y que termine este proceso hasta el 2021? No, yo creo que puede ser utilizada, o sea, pero también creo que Vizcarra no va a cerrar el Congreso. O sea, lo que no quiere es una presión enorme sobre él para que cierre en el Congreso, como lo demostró la renuncia de la ministra de Cultura y luego el ministro el otro ministro, ¿no? Pero fíjate, yo no estoy en contra de la necesidad de reforma política. Lo que yo creo es que tú requieres una cosa mayor que el problema de los partidos. ¿Una reforma dialogada, dices tú? Dialogada, pero más profunda. Las democracias, los sistemas de partidos que no existen en este país, requieren contextos adecuados. Tú no puedes tener una buena democracia con el 70% de informalidad. No digo que eso aplace la reforma. Tú no puedes tener una buena democracia y un sistema de representación con los sistemas de corrupción que hay en el país. Bueno, tú puedes ir paso a paso, vis a vis, reforma, con darle a la democracia un contexto adecuado. Por eso mi tesis es que esta reforma te evita discutir otros temas mucho más complicados que están en la propia Constitución y que son, en mi opinión, copiándome la frase de Tuesta, la madre de la reforma. ¿Qué es el problema económico? Que no lo toca el presidente. Que es el problema del Estado, por ejemplo. Y creo yo que todos estos mecanismos, en realidad, que están basados en un contexto efectivamente de una gran bronca, por eso los partidos tienen 80% de desaprobación o 90%, porque el Congreso, el Judicial, les sirve al presidente para mantener su legitimidad. Con lo cual, en mi opinión, ha resuelto un problema básico de la política. ¿Quién manda? Él manda. ¿No es cierto? Ha derrotado al APRA, ha derrotado al fujimorismo, ha arrinconado al Congreso, está arrinconando a un sector de la Fiscalía, etcétera, etcétera. Entonces el 2019 tendría que ser una especie de punto de quiebre para Vizcarra. Ahora, la otra posibilidad, perdona, es que mantenga este ritmo de ajochar a la gente como forma de legitimidad. Y creo que la reforma, porque no me extraña que después de esta reforma va a venir otra reforma. Nicolás, muy breve, por favor. Hay distintas agendas sobre la mesa para el 2019, ¿no? Y si estas distintas agendas no se empiezan a actuar, efectivamente va a pasar lo que Beto dice. Vizcarra va a ser el dueño de la película. Yo creo, sin embargo, que sectores democráticos y de izquierda están planteando una agenda alternativa a la de Vizcarra, están planteando la necesidad de desbloquear el sistema político, de descriminalizar la protesta, de permitir que nuevos partidos se registren. Por ese camino, y la marcha hacia un proceso constituyente, por ese camino hay una alternativa, de acuerdo con las reformas, pero con un menú propio. Y al mismo tiempo, tampoco hay que dar a los golpeados por muertos, ¿no? Tenemos al APRA y el fujimorismo, que son actores políticos de larga data en este país, y que sí, están golpeados y a la defensiva en este momento, pero que, en el caso de ellos, tienen una agenda opuesta a la de la reforma política, en cualquiera de sus versiones, y seguramente que van a dar zarpazos, no les quepa la menor duda, y zarpazos autoritarios, como es su característica. Entonces, hay que resguardarse, y en mi concepto, hay que empujar la agenda democrática y progresista, o sea, la que permita nuevos partidos, la que descriminalice la protesta y que la que nos encamine a un proceso constituyente. Muy bien, le agradecemos a Alberto Adriancini y a Nicolás Lynch por estar aquí con nosotros. Un añadido, ¿ya? Por ejemplo, tiene que discutirse la reforma laboral, y nadie la discute, temas centrales que me parece que son la manera de llegar a lo que Nicolás dice, los movimientos sociales. O sea, en fin. Puntos importantes entonces a seguir debatiendo y que el 2019 vamos a seguir conversando. Esperemos que sea un año más propicio que este 2018 que está terminando. Entonces, hasta una próxima oportunidad.